Esta noche nuestra intención es investigar en el mundo de lo sobrenatural. Un viaje por tradiciones de aparecidos, leyendas, personajes del más allá. Caminaremos entre historias de robaniños, fantasmas y mucho más. Será muy revelador. Mira qué música te hemos preparado para presentarte. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, muchas gracias. Miguel Zorita, un placer que estés con nosotros. Hacía tiempo que estaba echándote la vista, el ojo detrás de ti. Es un placer que estés aquí. Cronista, estuviste más en el programa otra vez y nos hemos visto en algunos sitios, no me acuerdo dónde fue. Sí, estuve una vez hace ya años hablando de reliquias. Sí. Me acuerdo más que era el cumpleaños de Natalia Sotillos, que me invitaste a esa tarta y todo. ¿Ves? Casi siempre hay tarta. Tienes que haber traído tarta. Te vuelvo a mirar. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, cronista, escritor, pintor. Has hecho varias exposiciones por ahí, ¿no? Sí. De hecho, estoy ahora con una medias, preparándola. Sí. ¿Das clase también? No sé si se puede decir. Haces documentales, tío. Eres como un hombre del Renacimiento, ¿no? Ya, es que me gustan muchas cosas y me puede la pasión con estos entusiasmos que de repente descubres un tema que crees que tiene mucho filón y que, bueno, que puede resultar interesante también para los demás y nada, al final pues acaba uno metido en 1000 embolados. Ya. Y lo que sí he escuchado que tienes una forma de redescubrir la historia, que hay mucho por redescubrir en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro país. Claro, y además nos tenemos que dar prisa, porque es una cultura que se acaba. El mundo rural, por ejemplo, en España, que es un drama, es porque están desapareciendo los pueblos a marchas forzadas. Y hay un montón de saberes, de cultura, al fin y al cabo, que está en manos de muy pocas personas, porque además... Gente mayor, ¿no? Claro, y gente mayor que su información no está ni en la nube, ni en... todo Internet, nada, está la tradición oral. Y además hay veces que es difícil conseguirlo, porque o esas personas fallecen o solo te lo pueden contar en momentos muy concretos. ¿Últimamente estás haciendo eso? ¿Te has dedicado a eso en ese último libro que has escrito, no? Sí, en el último libro que he escrito... Martinico, el duende de Mondéjar se llama. Vaya título, tío. Puedes haber elegido otro, ¿no? Bueno, la verdad es que es el núcleo protagonista de toda la historia, pero alrededor de él hay toda una serie de personajes, de tradiciones, de culturas, de ritos que tienen mucho que ver con el mundo de los pastores, con el mundo de la agricultura, con esa cultura rural que no siempre ha estado muchos años como mal vista, denigrada por el mundo de, pues eso, el consumismo, de todas estas cosas. La gente de los pueblos no tienen ni idea, tal. Y en realidad nos transmiten una visión del mundo fantástica, además de que se acerca mucho a estos temas sobrenaturales, con bastante razón en muchos casos, también muy poética, del respeto a la naturaleza, el respeto a los niños, a los ancianos. Deberíamos volver un poco la mirada hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que es muy práctico, que en el momento en el que nos encontramos de nuestra historia es importante recuperarlo, claro. Vale, esta noche vamos a intentar hacerlo. Y además te has metido a un proyecto arqueológico de la ciudad de Caracas. Sí, bueno, es que me han metido, digamos. Sí, eso lo dejamos para el final, ¿te parece? Vale. Que no se enfaden los oyentes, al final seguramente hablaremos de ello. No te enfades, tampoco tú, Elena, hablaremos de ello. A mí me apasiona de eso y ya te cojo la invitación para poder ir un día a verlo, excavar, Perfecto. Estar con vosotros y ver cómo se redescubre la historia. Ahora vamos a redescubrir otra serie de cosas, algunas leyendas y algunos personajes detrás de esa introducción. Fantasmas y aparecidos siempre ha estado muy presente en nuestra cultura. Nos resistimos a dejar marchar para siempre a nuestros difuntos. Las ánimas se ven y se sienten a nuestro alrededor, bien con la forma que tuvieron en vida, bien adoptando la de animales o elementos inanimados de la naturaleza, o como un aroma o una ráfaga de aire frío. Son algunos datos de este mundo de aparecidos sobrenaturales. Conozcamos algo más de ellos. Miguel, ahora que estamos cerca de esa noche de Todos los Santos, que aquí no queremos llamarla Halloween, cómo nos han metido, qué influencia, claro, para quitarnos todo lo que son nuestras tradiciones auténticas, ¿no?
Nosotros estamos llenos de ellas. Sí, y de hecho muchas veces son de ida y vuelta. Es decir, muchas de las tradiciones que hoy llamamos Halloween, con lo de las calabazas y todo esto, se hacía anteriormente en Europa, solo que se llevó a Estados Unidos y nos llega ahora de regreso. En toda esta zona, por ejemplo, en la que yo he estado centrando el libro del Duende de Mondéjar, se hace lo de las calabazas, pero ¿Sí? desde tiempo inmemorial. Sí. ¿Y cómo las utilizan? Pues es lo mismo, dejarlas en las puertas para asustar. ¿Sí? Claro, pero se hacía desde mucho antes que llegase la moda americana. Y luego dicen que han sido ellos. No. Hay un mundo sobrenatural. ¿De dónde surge esa necesidad o esas figuras sobrenaturales que están en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todos los pueblos? Pues fíjate, yo creo que hay cosas que vienen desde tiempos prerromanos. Incluso he encontrado menciones a diablos que son dioses, nombres de dioses prerromanos. El dios Airón, por ejemplo, aparece luego citado en los archivos inquisitoriales como un diablo al que adoran las brujas. Pero luego hay muchas cuestiones que son también o bien por fenómenos naturales o bien por sucesos extraordinarios que tienen una explicación muy difícil. Ahora que hablábamos de los muertos, por ejemplo, entre Mondéjar y Brea de Tajo sucedió un episodio. Provincia de Guadalajara. Mondéjar es de Guadalajara y Brea ya es de Madrid. Sucedió, vamos, en los años 60, si no mal recuerdo, un resucitado, un chaval que resucitó. ¿Qué me dices? Claro, y este episodio... Años 70, 1970. 1959 fue más exactamente. Alejandro Torres Diéguez, es como se llamaba este muchacho. La historia, para que veas un poco el dramatismo de la situación, era un día de tormenta como hoy, en el cual unos pastores estaban refugiados en una choza. Allí las chozas son unas edificaciones muy pequeñitas de piedra y les cayó un rayo, con tan mala suerte que el rayo atravesó la choza, mató a varias caballerías y la choza se les vino a todos encima. Entre los escombros pudieron salir, pero el único que al que no pudieron sacar fue a este Alejandro Torres Diéguez, que estaba allí su padre incluso, y entre los escombros pudieron rescatarle, y nada, le rescataron sin vida, le intentaron reanimar y no había manera de que el chaval volviese a la vida. Con tan buena o mala suerte que se encontraron en la tesitura de que el muchacho había muerto en un término municipal que no era el suyo. Con lo cual dijeron, ahora nos encontramos, además de este drama, con la situación de tenerle que enterrar en otro cementerio distinto al de la familia. Y bueno, al final los pastores, con bastante buena fe, dijeron, mira, hacemos un pacto de caballeros entre todos y echamos al muchacho en el burro que ha sobrevivido y le llevamos a casa y decimos que eso nos ha muerto en el camino, que le habíamos cogido con vida pero que había muerto. En mitad de esa tormenta, llevando al muchacho a lomos de ese burro, de repente, en mitad del camino, volvió en sí. Y claro, todos, la escena, por lo que me han contado otros pastores que conocieron de primera mano la historia, dice que todos cayeron de rodillas poniéndose a rezar allí mismo en todo el temporal, llenos de barro y todo. Pero no estaría muerto de verdad, ¿no? Claro. Posiblemente es que el chaval, pues bueno, se encontrase en una situación límite, no llegase a morir, alguna especie de catalepsia, un coma. Ahí está la tormenta, no sé si lo escuchas. Es verdad. Pues una circunstancia así, pero que claro, no había manera de explicarla, según sus creencias, que no fuese la resucitación del muchacho. Claro, que iban a pensar si no. Y es curioso porque, como te decía, en casi todos los sitios creen en ese tipo de cosas, que la muerte se anuncia, ¿no? Ahí decíamos perros que aúllan, un muerto que te mira, búhos, etcétera, etcétera. Incluso esto influye crea tabús, incluso en la gastronomía. En Brea de Tajo hay una tradición muy curiosa, un tabú, en realidad, con las gachas. Las gachas es un alimento así muy invernal, de ahora, de noviembre, de diciembre, de todas estas fechas, que es una especie como de puré, digamos, ¿no? Y si ha fallecido alguien en el pueblo, no se pueden comer gachas. Y da igual que las tuvieses hechas. Si las tienes hechas, las tienes que tirar. ¿Y eso? Porque dice la tradición que viene el muerto y las remueve con el dedo. Bueno, en realidad yo creo que eso esconde detrás es una especie de creación que ha hecho pues el inconsciente colectivo. Vaya usted a saber que en realidad se basa en un recuerdo del latirismo. Es que las gachas se hace con harina de almorta, que si las comes en exceso, si basas tu dieta solamente en la harina de almortas, te intoxicas por una sustancia que tienen las almortas, que es ese tubérculo con el que se hacen. ¿Sí? Y es una manera que tiene la tradición oral de decir, cuidadín con las gachas, no os paséis, porque pueden ser peligrosas. Y han introducido ahí el elemento sobrenatural de que vienen los muertos y que hacen todo este tipo de cosas para que la gente tenga cuidado. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Miguel Zorita, nuestro invitado en esta primera parte del programa. Te preguntaba de dónde surge esa, si es una necesidad. Me decías antes que a veces cogen dioses antiguos romanos y los proyectan como si fueran en aquel tiempo diablos, ¿no? Pero hay una necesidad porque todas las culturas tienen este legado de algo que viene de más allá, anunciarse cuando llega la muerte. Claro, también, bueno, yo imagino que es una necesidad casi innata al ser humano, ¿no? Esa situación tan dramática como es la pérdida de un familiar, de un ser querido, tratar de evitarla de alguna manera. Y se buscan pistas en la propia naturaleza, en ese tipo de cosas así, según las cuales, pues bueno, también se crea pues lo que estamos diciendo, una cultura de qué hay que hacer con el muerto, qué cuidados hay que tener, en qué fijarnos en la naturaleza para advertir que se nos puede aparecer un muerto o cosas así. Vale, vamos si quieres a casos concretos. En tu libro hablas de fantasmas, no fantasmas. No. Fantasmas, con P. Sí, y en femenino además. ¿Qué es esto? La fantasma. La fantasma. Allí ninguna persona mayor, si le preguntas por fantasmas, te dirá nada. Le preguntas a alguien que si algún vecino ha visto algún fantasma o algo así, y te dirán siempre que no. Pero si les dices la fantasma, ya la cosa cambia. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Yo además he recogido casos en el pueblo de personas que la han visto, a la fantasma. Y hay distintas versiones de lo que es la fantasma realmente. Fíjate que incluso etimológicamente es lo correcto decir fantasma en femenino, porque el término fantasma deriva de un término griego que también es en femenino y que se parece más a fantasma. De hecho, la palabra pantalla y fantasma tienen ese nexo en común, la palabra fantasma, porque dicen que los fantasmas no tienen tridimensionalidad, son como una pantalla, ¿no? Y bueno, en el caso de Brea de Tajo, de Mondéjar, de todos estos pueblos del sur de la Alcarria, se habla de esa fantasma como un ser que aparece y que muchas veces aparece en las inmediaciones del pueblo. Y siempre ¿Es una mujer? No. La representación es como la de un fantasma, es decir, el fantasma clásico con una tela, de una gran estatura, eso sí. Y hay casos concretos de lugares donde se aparecía la fantasma. Que claro, esos lugares ya se quedan marcados y, por ejemplo, para los niños son aterradores y hay que pasar con mucho cuidado por esos lugares. Pero luego es verdad que aparece el tema de la picaresca, según la cual mucha gente se aprovecha de la fantasma para jugar con el miedo de la población. Es decir, por ejemplo, a mi abuelo le intentaron robar las mulas unos tipos disfrazados de la fantasma. Porque claro, en el momento en el que esas creencias que están tan arraigadas, alguien a las 3 de la mañana te encuentras con unos tipos disfrazados de fantasma, si realmente crees en ellos sales zumbando y pasas de acercarte a ese lugar. Y claro, aprovechaban para eso. Hablaba yo una vez con el hombre más mayor de Brea de Tajo. Y yo le preguntaba que qué hacía la fantasma. Y me decía, hombre, pues depende de la temporada del año. Si es en verano, pues robaba uvas. Si era en invierno, robaba aceitunas. Pero bueno, lo que sí que es verdad que eso crea pues una serie de personajes y una serie de tradiciones que son muy, muy interesantes. Yo en el libro insisto que no entro a cuestionar si las creencias son reales o no. A mí eso me da igual. A mí lo que me interesa es qué se genera alrededor de todos estos personajes. Por ejemplo, hay otro caso de la fantasma que dicen que se aparece en un despoblado. Entre Brea de Tajo y Drieves, que también es otro pueblo de Guadalajara, hay un pueblo medieval que desapareció y de hecho solo queda una pared en mitad del campo, en mitad de la nada. Y dicen, algunas mujeres mayores de allí del pueblo me contaban que a ellas, sus padres les asustaban diciendo que justo detrás de esa pared era donde vivía la fantasma y que como tú te ibas moviendo en torno a la pared nunca la veías, pero siempre estaba ahí acechante. ¿Y cómo es? ¿Y quién la puede ver además? Pues la fantasma en principio es curioso, la puede ver todo el mundo. Tiene una figura pues fantasmal en el sentido de que es como un personaje muy alto cubierto por una sábana. Ya, pero no, entonces no es una mujer o no es un... No tiene una identidad clara. Ya. De hecho, se parece mucho a un personaje que aparece en un cuadro de Goya. En El vuelo de las brujas hay un personaje cubierto con una sábana haciendo un gesto muy curioso con los dedos que es muy parecido a lo que esta tradición oral nos dice de cómo es la fantasma. Ya. Pero en torno a ella sí que hay otros personajes también así muy, muy aterradores, que es lo que yo denomino los monstruos en peligro de extinción. Ahora me lo cuentas. ¿Se ve solamente en esa zona tuya de Guadalajara o en algunos otros lugares de España, en algunas otras comunidades? Sí, de hecho es que fíjate que este nombre de la fantasma
curiosamente en esta zona sí se conserva, en otras localidades de España se ha ido perdiendo, pero por ejemplo en el Arcipreste de Hita, cuando habla de fantasmas dice también la pantasma. O en el Quijote, Cervantes también habla de la pantasma. Hay una escena en la que unos molineros embadurnados de harina salen a defender sus propiedades de los ataques que está haciendo Don Quijote, y Don Quijote los confunde con fantasmas. Dice, ahí están las fantasmas que vienen a acecharnos. Qué curioso. ¿Y los animales monstruos en vías de extinción, quiénes son? Pues son monstruos que antes se utilizaban pues para asustar a los niños, un poco lo mismo que hace la fantasma. ¿Qué sucede? Que claro, ahora un niño es muy difícil asustarle con estos personajes porque ya no creen en estas cosas. Pero, claro, las personas mayores van falleciendo y estos personajes van desapareciendo. Por ejemplo, en Brea de Tajo había un personaje que era el garrandús, que ya nadie sabe cómo era el garrandús, solamente que servía para asustar a los niños, pero ya no hay ninguna descripción. Y luego hay otro monstruo, que sí, este monstruo sí que es autóctono de Brea de Tajo, que es la currana. La currana. A mí me han llegado a asustar con la currana. Yo de pequeño también era una cosa que le tenía bastante terror. Y es un personaje que se lleva a los niños que se portan mal. ¿Ese es el monstruo robaniños? Ese es uno de los monstruos robaniños. Hay más monstruos robaniños. Pero en el caso de la currana es muy singular porque en estas investigaciones encontré un niño al que le seguían asustando con el tema de la currana y tanto miedo le habían metido al niño, o no sé qué estaría pasando en la mente de este muchacho, que decía que lo había visto. Con 4 añitos. Entonces hicimos un experimento bastante interesante, que yo como soy dibujante, le dije, bueno, pues me lo vas a contar cómo es y yo lo voy a ir dibujando. Y entonces hicimos una especie de retrato robot del monstruo que había visto el niño. Y la verdad es que da bastante miedo. Es un personaje alado, con las piernas muy finas. Es un personaje, bueno, lo he incluido en el libro y con los ojos brillantes. Curiosamente se parece un poco a las descripciones que hay del Mothman. Pero ese niño con 4 años no había ido a hablar del Mothman ni de todas estas cuestiones, claro. ¿Y el robaniños quién es? Y los monstruos robaniños, por ejemplo, la currana sería un monstruo robaniños, pero luego hay otros monstruos que se utilizan para prevenir los peligros a los niños, es decir, para que los niños no se acerquen a un pozo. Por ejemplo, hay en algunos pozos, por ejemplo, el dios Airón, este dios prerromano del que hablábamos, habitualmente la tradición indígena decía que vivía dentro de los pozos. Pues en esa zona, en Mazuecos, que es otro pueblo, también se les decía a los niños que había que tener cuidado porque en los pozos vivía una especie de monstruo que hacía que el agua les llamase. Es decir, que aunque tú no quisieses, no te podías acercar al pozo porque el agua te atrapaba. Y se acababan tirando. Y acababan absorbiendo a los niños al interior del pozo. Pero luego, por ejemplo, había otros personajes como por ejemplo el tío sangrero, que el tío sangrero era una cosa como aterradora, que se llevaba a los niños para chuparles la sangre y venderla y hacer todo este tipo de cosas, que en el fondo era una manera de prevenir que los niños no andasen solos por la calle, que desconfiasen de las personas desconocidas, de todo ese tipo de cosas, que en el fondo es lo que digo, va creando una cultura de cómo comportarse, cómo dirigirse a los demás, en qué lugares andar, a qué horas andar y qué horas no andar. Qué curioso. ¿El chico de Mondéjar quién era? Pues el chico de Mondéjar es, fíjate, tiene hasta un nombre específico dentro de estas cosas del folclore, que sería un personaje paremiológico. Esto que parece tan raro seguro que los oyentes lo van a entender rápido. Los personajes paremiológicos son aquellos de los que hablamos habitualmente en las expresiones, pero en realidad no sabemos quién son. Mateo el de la guitarra, Perico el de los palotes, Rita la cantaora... Pero que luego, si uno tira del hilo un poquitín y hace una indagación histórica, descubres que existen. Rita la cantaora, hay fotografías de ella, era una señora que vivía en Carabanchel. Pues bien, en Brea de Tajo, a los niños, cuando se están empezando a quedar dormidos, se les dice, vamos a la cama, que viene ya el chico de Mondéjar. Y yo decía, ¿quién demonios era el chico de Mondéjar? Porque además, cuando más dormido te vas quedando, van haciendo referencias. Ya viene por el portillo blanco, ya viene por el camino, ya viene... Como que cada vez se va acercando más según se va quedando dormido el niño. ¿Para meterle miedo? ¿O? No, en realidad esto no. El chico de Mondéjar no es un personaje que dé miedo. Es un niño que te está indicando que te estás quedando dormido. Que eso lo he encontrado en otros pueblos, por ejemplo, dentro de estas cosas de la tradición oral. En Herreruela de Oropesa, en Toledo, también encontré un caso que decían que era un niño que se llamaba Fernandito. Y se supone que Fernandito es un niño muy pequeñín que le sale a los niños de las orejas cuando se están quedando dormidos. Y los padres lo ven, pero el niño que se está quedando dormido no. Entonces es un indicativo de que el niño se tiene que ir a la cama. Y se les decía eso, venga, que ya está saliendo Fernandito. 900, 137, 137, hablando esta noche de esas culturas que ojalá no terminen nunca. Seguimos dando más datos de ahora duendes. Detrás de esa introducción, nos vamos con ellos.
Yo nunca he matado a nadie. A sangre fría. Ficción sonora inspirada en la investigación de Truman Capote. Así que Dick me tenía miedo. Con Nacho Novo entramos en la mente del asesino. No eres ni la mitad de hombre de lo que presumes. Martes 30, a las 8 de la tarde, cara al público en la Casa Encendida de Madrid. Nos lo vamos a pasar muy bien. Entrada libre hasta completar aforo. ¡Deja en paz a mi familia! Vídeo en streaming y emisión en directo por Radio 3. ¿Qué coño haces? Radio Televisión Española. La fuerza de todos. El truco o trato, ¿de dónde viene? Dice, ¿de América o de Europa? Ahí ya Esa me pierdo. cosa. Reconozco mi ignorancia, no lo puedo Vale. confirmar. Aquí lo llamamos la noche de los difuntos, ¿verdad? Sí, claro. O Samaín. Exactamente, Es si la ya noche hablamos de de los la celtas. tradición celta, claro. Vale. Vamos con los duendes. ¿Quiénes son? Pues bueno, Y antes de nada decir que todo lo que estás contando lo has recogido de esa sabiduría popular, de esas claro, esas bibliotecas que todavía siguen caminando afortunadamente por nuestros pueblos. a base de dar la lata a curanderos, a pastores, a ir detrás de ellos, porque no hay veces que no es fácil localizarles, porque vas a sus casas, no, pues está en el campo, hasta que no vuelva esta tarde, tienes que irles a buscar donde estén. Pero claro, que en el fondo, la definición que tú has hecho es buenísima por eso, porque es que tienen un saber único y que se muere esa generación y se acaba para siempre. Y como no se recojan libros, en programas como el tuyo, desaparece y se acabó. Y no sabemos ni recetas, ni canciones, ni conjuros, ni cosas de estas. Entonces, bueno, pues es un poco lo que he tratado de hacer, y precisamente, que es lo que a mí me ha resultado más apasionante de esta historia, siguiendo la pista de estas cosas de la tradición oral, de repente me encuentro una historia dentro de un archivo inquisitorial alucinante que me pone en la pista de un palacio renacentista, los primeros que se hacen en España, y bueno, empiezan a salir datos muy apasionantes. Con este caso que te decía, por ejemplo, del chico de Mondéjar. Yo me puse un poco capezón ahí intentando buscar de dónde salía esta expresión, y gracias a Fermín Mayorga, que es un verdadero experto Estuvo la semana pasada en nuestro programa, creo, sí. Sí, sobre el tema inquisitorial me dijo, yo que tú miraría por estas cosas del Archivo Histórico Nacional, de hecho alguna vez he coincidido con él allí, y resulta que metiendo un poco esas palabras clave de Mondéjar, posiblemente podría ser un duende, me encuentro un proceso inquisitorial de 1760 en el cual se indaga sobre una niña de ese pueblo, que ya era una adolescente, ya tenía 18 años cuando se inicia ese proceso inquisitorial, que dice que ha visto un duende con forma de niño, es decir, que podría encajar bastante en este tema de la expresión de la leyenda del chico de Mondéjar, en un palacio abandonado que había en Mondéjar. Claro, esto nos pone en la pista de que si esto es así, esa tradición se había mantenido, ese conocimiento se había mantenido 2 siglos y medio en la tradición popular. Eso en la tradición oral, generación tras generación, había ido pasándose esa historia del duende. Y efectivamente, cuando me pongo a ello, descubro que en ese palacio de Mondéjar, un palacio que en 1760 y unos años antes ya estaba abandonado, pero insisto, es uno de los primeros palacios renacentistas de España, espectacular, debió de ser una cosa... Todavía... No, porque se fue destruyendo. De hecho, como se abandonó en el siglo XVIII, luego con el paso de los siglos los vecinos se fueron quedando con el palacio. Y de hecho unos tienen una parte, unos tenían la escalera, otros tenían el salón, otros tenían la biblioteca. Y bueno, lo cierto es que al final lo que descubro es que en ese palacio, al parecer, según lo que narra esta muchacha, se aparecía una especie de niño que ella llamaba Martinico y que tenía trato con ellas, con otras 15 niñas más, y que jugaba como un niño más y que incluso se hablaba con ellas y jugaba. Era un personaje totalmente afable y que, claro, le salió caro a la muchacha porque cometió el error de contarle esta historia, de confesársela a la mujer para la que trabajaba cuando vino aquí a trabajar a Madrid. ¿Y ella se lo contó a la Inquisición o cómo fue la historia? Claro, ahí está la clave. María Medel, que es como se llamaba esta niña, vino a trabajar a Madrid como sirvienta, y cuando estaba trabajando para la mujer de Alejandro Villacorta, que era una especie de funcionario de Hacienda, se lo cuenta. Y esta mujer, como había oído a los predicadores de la Inquisición decir que había que denunciar a todos los vecinos que hablasen de cosas raras, no se le ocurre mejor cosa que denunciar a esta muchacha. Y a partir de ese momento, lo que hace la Inquisición es investigar en secreto a todo el pueblo de Mondéjar. Que es fascinante la historia porque, claro, de hecho ellos hacen jurar a esta mujer, a María Teresa Murillo, que es la denunciante,
que a partir de ese momento tiene que mantenerse en total silencio y que no puede decir nada de las investigaciones que están haciendo. Y compinchados con el párroco de Mondéjar en ese momento y con el comisario de la Inquisición de Pastrana, que es otro pueblo cercano, se dedican a recopilar datos de todos los vecinos, cómo son, dónde viven, características físicas, dónde están las familias que se han ido del pueblo, qué familiares se han quedado allí, e incluso cómo es el palacio, que eso es lo interesante también, porque después de toda esa sesuda investigación, en la que el inquisidor de Pastrana, ya digo, va contrastando los datos que él recopila en el pueblo con lo que la muchacha ha contado, llega a la conclusión que la chica no está mintiendo. Que hay un martinico. Él dice que no puede demostrar que lo que está diciendo la muchacha sea falso. Y así se lo transmite a la Inquisición, y el fiscal de la Inquisición, cuando contrasta los datos y ve ese informe de Manuel Sánchez Balbacil, que es el comisario que lo investiga, determina que como aquello no tiene explicación, que se convierta en archivo secreto y clasificado en la Inquisición y que nunca más se vuelva a hablar del tema. ¿Y a la niña no le hicieron nada? No pudieron hacerla nada porque no había tampoco de qué acusarla. Menos mal. Sin embargo, Miguel, la historia de los duendes o la imagen de los duendes está en muchas culturas, en el norte, en el sur, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿verdad? Claro, de hecho, yo hay un apartado del libro que se lo dedico a la posible explicación histórica del origen de los duendes. Y hay muchos ejemplos de, pues eso, de pequeñas deidades, de dioses locales, celtas incluso, y personajes así, que es la imagen prototípica del duende, es decir, personajes pequeñitos, muy vinculados con la naturaleza, muy vinculados con los niños también, y que, bueno, que se han mantenido en el acervo cultural porque es muy difícil. En el mundo rural, por ejemplo, la sociedad no ha cambiado durante milenios. Si se ha estado arando con arado romano hasta hace 4 días, por ejemplo, en España, pues es lógico que esos personajes que protegen un bosque, que protegen los hogares, se mantengan. Es decir, el culto a los antepasados, por ejemplo, que es una cosa de los dioses manes y los dioses lares de los romanos, lo seguimos manteniendo en la sociedad española cuando recordamos a lo mejor las abuelas que tenían un rinconcito de la casa con fotos de la familia, incluso con una velita cerca. Bueno, pues eso es una herencia romana del culto a los dioses de la familia. ¿Qué es eso? Que son de donde pueden venir también el tema de los duendes. Hace poco hablábamos con nuestro compañero Juan Gómez de Islandia. Y sí, lo oí el programa. Que en Islandia todavía creían en ellos y que a veces pedían permiso a esos duendes, esos habitantes del mundo oculto, incluso cambiaban carreteras. Increíble, ¿no? Claro. Una civilización como aquella. Incluso, fíjate que, claro, en España a lo mejor hemos perdido, bueno, pues ese respeto a estos personajes, que muchas veces son personajes del folclore, pero que a nivel turístico sería interesantísimo el poderlos recuperar, porque, bueno, fíjate, en Praga con el Golem, por ejemplo, o en Italia con Pinocho, son personajes de la literatura muchas veces, pero que lo saben explotar y que culturalmente tienen mucho valor. Yo ya no pretendo que la gente crea los duendes o no, eso es una cuestión íntima, casi diría yo, de cada uno, pero sí que es verdad que culturalmente, bueno, pues transmiten muchos valores. Hay personajes en este mundo rural, yo he encontrado hasta superhéroes que son muy divertidos. ¿Sí? Claro, porque pues por ejemplo, en esta zona del sur del Alcarria es el tío Valdebeltrán. El tío Valdebeltrán. ¿De la vara? Es algo semejante porque en realidad el tío Valdebeltrán es un personaje que es un personaje muy fuerte y claro, como todos los superhéroes, transmite valores. Y ahí los valores que transmite es ser trabajador y ser humilde. Dice la tradición que el tío Valdebeltrán era un personaje, un labriego muy forzudo, al cual de repente aparecieron otros forzudos de un pueblo cercano que vinieron a retarle, digamos, y traían como bastones los ejes de un carro para hacerse los fuertes, ¿no? Y dicen que se acercaron a buscar al tío Valdebeltrán, que en contra de lo que le pasa a muchos superhéroes de la actualidad, él siempre le pillan trabajando, porque siempre está con sus mulas arando los campos, y levantando los callados le dijeron, tío Valdebeltrán, para demostrar lo fuertes que eran, y dicen que el tío Valdebeltrán levantó el yugo con las mulas en el aire y dijo, buenos días. Con mulas incluidas. Claro. Que en el fondo esas fábulas lo que nos transmiten es, en lo que estoy insistiendo, en valores. Por ejemplo, en este caso nos está hablando, pues eso, de la humildad, de ser fuerte, de ser trabajador, que es lo que durante generaciones se ha ido transmitiendo en el mundo rural. ¿Tú crees en los duendes? Bueno, ¿por qué no? Hay gente que cree en los políticos, por ejemplo. No voy a decir nada. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Seguimos viaje todavía. Esta noche, en Espacio en Blanco. Pues un sonido, un estruendo
espeluznante, como yo lo califiqué después, pues nos paralizó, ¿no? Y era un sonido de carraca, que ese sonido salía de ahí, de algo que brillaba, o sea, que se veía como algo que se estaba moviendo, así como haciendo, como si dijéramos un efecto peonza, y que daba como unos destellos como de que era algo metálico, como que tenía algo metálico, se veía como negro, como si fuera negro, pero a la vez metálico. Sirva como homenaje a Colin Bloyd, sanador británico, y a nuestro compañero de televisión española Juan José Plans, esta información que ellos mismos nos ofrecen, sacada del programa de televisión española Fuerzas Ocultas. Buenas noches. Del cuerpo humano no lo sabemos todo. Aún nos guarda muchos secretos, y poderes, y fuerzas, y energías. A ellas también quieren llegar, o intentan llegar los sanadores, por medio de lo que dicen su ciencia espiritual tamizada por la razón. Sepamos cómo actúan. El ser humano es mucho más que un cuerpo físico. Hay que tomar en cuenta su espíritu, su alma, toda la energía sutil alrededor de su cuerpo, donde más probablemente hay las causas de las enfermedades del cuerpo físico. Yo confío en que los espíritus deleguen en mí sus poderes para que yo pueda transmitirlos. Entonces, pido consejo al espíritu y pongo en marcha el proceso curativo. Unos ejemplos de sanadores. Colin Bloyd, que estuvo alguna vez en nuestro programa británico, americanos, están en todos los sitios esa. Y bueno, homenaje a Juan José Plans, que nos metió también en este mundo con Fernando Jiménez del Oso, este mundo apasionante en el que estamos, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, y además es lógico, porque en realidad los curanderos son como botánicos de primera línea, por ejemplo, es decir, personas que están muy en contacto con la naturaleza, que en el mundo rural, en esta cultura de la que hoy estamos hablando, es evidente, porque en pueblos que, ya digo, no están muy lejos en este caso de Madrid, pero que hasta hace 4 días era bastante difícil que llegase un médico en condiciones, pues no había más remedio que echar mano de los conocimientos prácticos de la naturaleza, si no querías que tu hijo se muriese, por ejemplo. Yeah. Entonces era inevitable recurrir a los curanderos, es que no había otra cosa, no había otros médicos. Y sus raíces quizá vienen de eso que hablamos aquí a veces, chamanes y sí, ese tipo de gente. Sí, claro, porque además es la prueba empírica, es decir, es prueba y error. Muchos de estos conocimientos vienen de los pastores, porque ven qué efectos producen determinadas plantas en las ovejas, en el ganado, en los animales, y bueno, pues si a ellos les beneficia, ¿por qué no a los seres humanos? Y a partir de ahí se empiezan a hacer pues esas pequeñas investigaciones que luego han resultado ser muchas de ellas muy... Por ejemplo, por citar un caso muy evidente que me han transmitido a mí los pastores, para cuando te das un golpe, me decían, lo mejor es las flores de árnica si las echas en alcohol y las dejas un tiempo. Claro, en realidad te estás creando un antiinflamatorio natural, y está plenamente demostrado científicamente. Lo que pasa es que luego hay otros ritos que también o bien se han ido deformando y se han convertido en una cosa un poco, pues eso, descontextualizada, o bien hunde sus raíces tan profundo que no sabemos realmente de dónde viene y cómo actúa. Porque, por ejemplo, hay muchas de estas fórmulas que utilizan que, por ejemplo, para curar el asiento. El asiento es como una especie de empacho, como una especie de corte de digestión, digamos, que les afecta sobre todo a los bebés. A los niños. Y existen unas determinadas personas en estos pueblos que saben curarlo. Y para curarlo hay que recitar una oración haciendo un ritual muy concreto. Y para conocer esa oración, por ejemplo, yo conozco esa oración porque me la han transmitido y si yo te la quisiese transmitir a ti, tendríamos que esperar a Viernes Santo a las 12 del mediodía. Si no, no tiene efecto. Si no, yo pierdo los poderes y tú no los llegas a coger. Viernes Santo. Efectivamente. Entonces, esa tradición es interesantísima porque, claro, a mí me la ha transmitido una persona, pero yo no sé si en todos los pueblos tienen la misma oración. Entonces tuve que buscar un vacío legal dentro de la tradición oral, que es pasarlo por escrito. Entonces yo me fui pueblo por pueblo con la hoja que me habían dicho a mí, en la oración que me habían dicho a mí, para ver si los de los pueblos de al lado tenían la misma oración. Y me decían, no, esto es diferente, este párrafo no es así. Nosotros decimos antes otra cosa. Y entonces, pero muy, muy en secreto. Es decir, esto nada de contármelo en la calle. Si queremos hablar de esto, pasas a mi casa y cuando no haya nadie te lo cuento en el salón, medio escondidas y vemos cómo funciona. ¿Y has comprobado si funciona?
Yo lo he probado conmigo y sí, a mí sí me funcionó. Tampoco puedo demostrarlo científicamente cómo es esto, pero sí que es verdad que hay una cosa apasionante en este tema. Además de que es una oración que sirve para animales y para personas, indistintamente, que esto también es un factor muy interesante, que los curanderos se ocupan también de los animales, les dan una categoría, pues casi como a los seres humanos, también merecen unos cuidados, ¿no? Y es muy interesante porque evidentemente muchas cosas del curanderismo puede ser por efecto placebo, por sugestión, que no deja de ser misterioso, porque que te cures por tu propia sugestión es bastante interesante. Pero claro, ¿cómo sugestionas una yegua, por ejemplo? Yo conozco un caso de una yegua a la que la curaron con este tipo de cosas. ¿Cómo la sugestión o cómo sugestionas a un bebé que no sabe ni lo que están haciendo con él? Entonces, ahí hay unas cosas bastante interesantes de explicar, claro. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Y eso de la gracia qué es, Miguel? ¿O qué era? O no sé si se ha perdido. No, bueno, de hecho, yo lo sigo diciendo cada vez que alguna amiga mía se queda embarazada, le digo, si sientes algún ruido extraño, si sientes como que el niño ha llorado, por Dios no se lo digas a nadie, que le haces perder la gracia al niño. ¿Sí? Claro, en estos pueblos lo que se cuenta, la gracia es como una especie de... digamos como de una especie de superpoder, ¿no? Que nace un niño con superpoderes. En este caso es un superpoder que te evita el contagiarte de la rabia, incluso poder curar la rabia, ¿no? Y dicen que se produce cuando un niño en el vientre materno llora. Que esto, bueno, científicamente pues es bastante complicado de explicar, ¿no? Pero dicen que si la madre siente que el bebé llora y no lo dice, el niño nace con gracia, o con la gracia entera. Porque si lo cuenta, nace con media gracia. Si nace con gracia entera, puede curar a otros niños. Y si nace con media gracia, solo se puede curar a sí mismo. Y yo he conocido personas que viven todavía que me dijeron, pues sí, mi madre cuando yo iba a nacer se lo dijo a una vecina y perdí yo la mitad de la gracia. Y otro caso, una mujer que su marido nació con gracia y de hecho era un hombre que ha sido pastor toda la vida y me lo reconocía y es un tipo con los pies muy en la tierra, nada de estas creencias, y dice, a mí no me ha mordido un perro en la vida. Y fíjate que he tratado con perros por mi trabajo permanentemente y perros que venían corriendo hacia mí, que otros pastores salir corriendo porque veían que se nos echaban encima y de repente a 2 o 3 metros parar los perros en seco y no atacarme. Y este hombre, curiosamente su mujer, cuando se quedó embarazada, sintió, y ella me lo contaba, y dice, sí, yo sentí como un ruido, como algo que se movía en mi interior, y dice que se lo comentó a su suegra, le dijo, oye, mira, me ha pasado esto durante el embarazo, es peligroso, tal. Y dijo, pero ¿por qué me lo cuentas? No me lo tenías que haber contado, le has quitado la gracia al chiquillo. Y su hijo, que le conozco, es una persona que tengo mucho trato con él, nació con media gracia nada más. Es curioso porque también en ese ambiente se creía o se cree mucho en el mal de ojo. Vamos a escuchar un fragmento que nos has mandado. Lo escuchamos. Si hay cosas que a lo mejor no es verdad, pero sí, mi hermano era de eso y tuvieron que ir a Mazueco, no, Álvarez. Había uno que la curaba y llegó mi padre andando, entonces que no había coches, andando, y le llegó y le dijo, sí, tiene el mal de ojo. El mal de ojo. Ya puede usted ir deprisica si quiere ver con vida, que se muere. Coño. Llegar mi padre y a los 5 minutos mi hermano se murió. Con 7 mesecicos. Y tenía 7 meses. A lo mejor sales con él. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué! Y le echas mal de ojo. Tú tampoco creo que te das cuenta. Ellos sí creen en el mal de ojo. Sigue funcionando, siguen creyendo en él. Nuestra sociedad ha abandonado ya un poco ese... Yo conozco algún caso que dicen todavía que hay una mujer, por ejemplo, no voy a decir el nombre evidentemente, que tiene el poder de echar el mal de ojo. Porque hay veces que el mal de ojo, se supone, dice esta tradición, que se echa involuntariamente. El mal de ojo se le llama así porque es como una especie de ataque que haces a través de la visión. Cuando una persona mira con cierta envidia, con cierto recelo, sobre todo a los niños, les pueden echar el mal de ojo. Los niños son como más débiles ante el mal de ojo, ¿no? Y por eso les afecta más. De tal manera que había amuletos, cositas así para que despistar, sobre todo campanillas, cosas que sonaban para que la persona que echa el mal de ojo se despiste y no mire con tanta atención al niño. Porque si le echa el mal de ojo al niño, pues como en este caso que nos contaba esta mujer, podía llegar a morir. Que bueno, yo evidentemente... y hago mucho hincapié en el libro
que no hay que recurrir a estas cosas con la sanidad que tenemos a día de hoy, evidentemente. Pero sí que es verdad que no podemos obviarlo como una tradición y como parte de nuestra cultura. Esta mujer no la puedo yo convencer de que su hermano no murió por el mal de ojo, claro. Pero lo curioso es que había entonces gente que era capaz de curar el mal de ojo con algún Exacto. rezo, ¿no? Pues, por ejemplo, con esta oración. Con la oración esta que te he dicho antes, que se transmite de esa manera, tú sabes si la persona enferma está enferma por mal de ojo o por otra cuestión. De hecho, hay un caso de una niña que pensaron, conozco a la niña y tal, no voy a decir el nombre evidentemente, pero que pensaron que era por mal de ojo, le hicieron la oración y el remedio que pusieron no funcionaba y dijeron ni es por la enfermedad, ni es por el asiento, que es lo que estamos pensando nosotros, ni es por el mal de ojo. Y al final era una peritonitis. Sí. Sí, y llegaron a ese diagnóstico varias curanderas. ¿Has conocido alguna en ese periplo por el mundo rural? Sí. Siguen existiendo. Sí, de hecho es en lo que yo insisto. Esto está todavía en las personas mayores y los jóvenes muchas veces no recurren a ello porque no lo conocen. Es decir, chavales que son grandes lectores de Harry Potter y su abuelo se sabe un conjuro que se transmite de padres a hijos generación tras generación, pero los mayores piensan que a los jóvenes no les interesa y los jóvenes por desconocimiento no recurren a los mayores. Y eso se pierde. Y claro, está en un vacío local que se termina perdiendo. Por eso yo con este libro he intentado un poco pues eso, rescatarlo para no perder estas cosas tan chulas. Vale. ¿Y crees que ese tipo de seres, no sé si la diferencia entre sanadores y curanderos hay alguna, tienen algún tipo de don? ¿Es solamente un conocimiento heredado o hay algo más? ¿Tienen poderes? Claro, de hecho ellos hablan que la gracia puedes nacer con ella o la puedes transmitir también. Pues por ejemplo, con esto que os digo de la oración, esos poderes curativos se pasan y corren peligro si no se hace el ritual bien. Es decir, un curandero puede traspasar sus poderes a otra persona, a un discípulo, pero siempre siguiendo unas pautas. De hecho, fíjate, ahora que estamos en el medio radiofónico, el tema de la palabra es súper interesante, que ya no solo la tradición oral, muchas de estas cosas se mantienen solamente de padres a hijos, de boca a boca, sino que muchas cosas de las curaciones es diciendo, hablando. De hecho, en la propia Biblia sale, cuando el centurión le dice: solo con una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso, porque confiaban que con el hablar ya podías curar a alguien. En 3 minutos nos cuentas, casi terminando, ahí está nuestro homenaje a ese mundo rural y a esa cultura que ojalá no se pierda nunca, gracias a ti y a unos cuantos que hay por ahí recuperándola. Caraca. ¿Qué es Caraca? ¿Qué estáis haciendo? Pues Caraca es un proyecto interesantísimo a nivel arqueológico, ya se sale de todo este tema del folclore, evidentemente, pero bueno, es la búsqueda de una ciudad perdida, la ciudad perdida de Caraca, que se tenía constancia de ella a través de... Se pensaba que era Guadalajara, ¿no? Fue una de las ubicaciones. Hasta el año 2016 había pues bastantes ubicaciones porque no se sabía el lugar exacto. Y finalmente un equipo arqueológico, capitaneado por Emilio Gamo y Javier Fernández Ortea, descubrieron la ubicación real. Es decir, ya no había duda. Con georradar, con todos los medios técnicos y profesionales de estas cuestiones, descubrieron que en las proximidades de Drieves, Drieves, que está también al sur de Guadalajara, ya, pues eso, en las orillas del río Tajo, ese yacimiento que los vecinos conocían desde antaño y que incluso había leyendas también de que era ese lugar tesoros, ¿no? De tesoros, se encontró un tesoro, de hecho, en 1945 allí, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Pues ahora tenemos la alegría de haber descubierto esta pieza clave del pasado, que es curioso que está sosteniendo el posible futuro de estos pueblos. Hay que recordar que estos pueblos están en peligro de desaparición porque, pues bueno, la gente marcha a las ciudades y queda, pues eso, no hay industria, no hay cómo sostener estos pueblos, y ahora parece que ese pequeño aliciente, esa ciudad perdida, ese yacimiento arqueológico puede ser el acicate para el futuro. ¿Se puede ir a ver? Sí, lo que pasa es que todavía los restos no están visibles porque... ¿Estáis trabajando en ello, no? Claro, estamos trabajando en ello. Yo participo allí como dibujante, tengo la gran suerte de poder trabajar con ellos. Y bueno, dentro de poco saldrán los resultados de la segunda campaña de excavación que hemos hecho este 2018. Y aparecen, bueno, pues eso, ya restos increíbles de pues una ciudad con todas las de la ley, con su acueducto, sus termas. Qué apasionante.
Esta musiquita de duendes sirve un poco para decirte hasta luego. Forma de contacto contigo, yo quiero ir si me permites. Sí, me permitís, quieras, me encantaría ir a ver esa ciudad. Encantado. Y si hace falta, como decía el otro día, excavar, yo excavo y hago lo que haga falta. Perfecto. ¿Forma de contacto? Pues a través de las redes sociales, estoy en Facebook como Miguel Zorita, en Instagram, en Twitter y también en mi página web, en miguelzorita.com. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros, yo encantado. Espero que sigas viniendo por aquí. Cuando tú quieras. Gracias. Despedimos nuestra primera hora, llega el momento de las noticias, las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, viene David Cuevas con otras historias extrañas, a veces de ovnis, de extraños avistamientos y mucho más que tenemos para contaros aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco... Pues un sonido, un estruendo espeluznante, como yo lo califiqué después, pues nos paralizó, ¿no? Y era un sonido de carraca, que ese sonido salía de ahí, de algo que brillaba, o sea, que se veía como algo que se estaba moviendo, así como haciendo, como si dijéramos un efecto peonza, y que daba como unos destellos como de que era algo metálico, como que tenía algo metálico, se veía como negro, como si fuera negro, pero a la vez metálico. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el mundo del misterio con la fuerza de Radio Nacional. Hasta las 4 tenemos las 3 en Canarias para estar juntos, todavía disfrutando de un montón de temas interesantes. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar o entrar en las redes sociales también, Blanco Radio en Facebook, en Twitter. Recordar, la semana que viene estamos en Albacete a partir de las 9:30. Estamos ahí para hacer un programa en falso directo de 10 a 12 y todos sois bienvenidos, queremos veros por ahí. Y ahora viene nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí andamos, con mis cositas, mis historias periodísticas y, por supuesto, mis testimonios. Sobre todo de oyentes que, no sé si estos, en este caso, los que nos vas a ofrecer hoy, son de oyentes del Espacio en Blanco, pero hay mucha repercusión cuando contáis un caso. Sí que la hay, y no solamente eso, sino que no me adelanto, pero sí te digo que en reacción a uno de los casos que vamos a contar hoy, nos ha llamado hace poco uno de nuestros oyentes y nos ha comentado algo ligeramente parecido. Esto es la magia de la radio en directo y, bueno, lo vamos a contar. Vale, y además estamos descubriendo con alguna de las personas que han venido a vernos que de repente también tienen ese don de, Miguel, que estás ahora un poco perdido ahora, aunque te has quedado aquí un ratito, de quitar el mal de ojo y eso, qué curioso, ¿verdad? Sí, además tengo que confesar que, bueno, cuando tú no estabas, cuando te has ido antes de empezar el programa, uno de nuestros oyentes, resulta que nos ha contado que ha tenido alguna experiencia ovni. Sí, igual lo hacemos que no la cuente después. Y yo por si acaso no la cuenta, yo he cogido la grabadora. ¿Ya la has grabado? Sí, ya la he grabado, sí. He aprovechado ahí que cuando no estabais y demás, y digo, ahora le grabo para el programa. O sea, que no nos traéis tarta y encima no quiere... Vale, luego hablamos. David, vamos contigo, que si no se te va el tiempo y luego tenemos problemas. Sí. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Pues mira, la verdad, si te soy sincero, en el primero de los casos no lo tengo muy claro. Porque es tan extraño, tan raro, que uno no sabe muy bien a qué acogerse. Vamos a situarnos. Este caso es muy interesante porque tiene 2 testigos y cada uno de ellos percibe la historia de una forma diferente. Y esto no es habitual. Es un caso muy interesante, entre otras cosas, porque es tremendamente reciente. Estamos hablando de un asunto que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de 2017 en Serranillos del Valle. Esto es un pueblo de Madrid que está pegado a provincia de Toledo. ¿En Pantano allí o algo? Sí, que, bueno, la verdad es que ahora mismo no me has pillado ahí porque yo me fui por ciertos caminos, digamos, perdidos para acompañar a los 2 testigos, porque son 2, a la zona donde ellos se habían encontrado con aquello, y yo no vi ningún pantano. Creo que no, pero me puedo equivocar. Vale, me dicen que no. Bueno, esto lo recogí junto a los compañeros Ángel Arroyo y Daniel Valcárcel el pasado 10 de febrero
y me encontré pues con estas dos personas. Ambas se llaman Antonio, así que al primero de ellos, porque vamos a escuchar a los dos, le llamaremos Antonio, y al segundo Tony, por diferenciarles, ¿vale? ¿Escuchamos parte de la historia ya? ¿Empezamos a escuchar algo de la historia? Sí, vamos a escuchar, efectivamente, cuando nos plantamos allí, ellos se ponen en contacto conmigo unos meses antes, finalmente conseguimos llegar, y cuando llegamos a la zona del avistamiento y les pregunto, bueno, ¿qué es exactamente lo que visteis? Me cuentan que yendo por una zona descampada que está a un par de kilómetros, 2-3 kilómetros de lo que es lo que pertenece ya al pueblo, perteneciendo aún a Serranillos del Valle, pues empiezan a contarme la historia. ¿Y cómo empiezan a contármela? Pues si te parece, Miguel, que sean ellos, en este caso Antonio, que nos narre precisamente lo que se encontró hace menos de un año, precisamente en provincia de Madrid. Vamos a escucharlo. Yo resido aquí en Serranillos del Valle, y aquel viernes pues nos hicimos la ruta hasta el monasterio, que más o menos calculo que son unos 7 kilómetros, y a la vuelta, ya caída la noche, pues no sé si se acabó el tema de conversación, nos quedamos en silencio, y a los pocos segundos pues un sonido, un estruendo espeluznante, como yo lo califiqué después, pues nos paralizó, ¿no? Y era un sonido de carraca, que voy a hacer la onomatopeya, ¿no? Es como taca, 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 pero yo no sabría, porque yo no soy muy malo para eso, calcular los decibelios que eso podría tener, pero era espantoso. Mi vista se fue hacia la derecha del camino, que se veía ahí como medio en penumbra, la luz que da el polígono, pues un pequeño arbolillo que yo creo son almendros, y yo vi que ese sonido salía de ahí, de algo que brillaba, o sea, que se veía como algo que se estaba moviendo, así como haciendo, como si dijéramos un efecto peonza, y que daba como unos destellos como de que era algo metálico, como que tenía algo metálico, se veía como negro, como si fuera negro, pero a la vez metálico. Esto empieza a ser muy raro ya. Yo te he avisado. Tú me has preguntado de qué vas a hablar y yo te he dicho, no lo tengo muy claro, pero es muy curioso porque, claro, no vamos a adelantar, pero un sonido, de hecho, Antonio lo imita muy bien, pero cuando escuchemos a Tony vais a alucinar. O sea, yo nunca he escuchado a un testigo imitando tan bien un sonido que ha percibido. Esto es muy llamativo. Cuando yo le pregunto a Antonio por cuáles son las características de aquello que está mirando, pues esto es lo que nos cuenta. Y de repente ya pues esto pasó desde el sonido de carraca a un sonido como si fuera de un motor de explosión, como en plan que yo no entiendo de motor. Empezó así como si, y de repente lo que yo estaba viendo ahí salió volando hacia allá, hacia el norte, como dirección hacia el polígono, a una altura más o menos de ese tendido eléctrico que vemos de alta tensión, y cuando se iba para allá era como cuando estaba aquí, que se movía, parecía que estaba como aleteando. Además, y cuando salió para allá yo ya le vi como por la parte de atrás, como del culo, y era algo como absurdo, o sea, era como, es que fue todo tan rápido, pero a la vez lo recuerdas perfectamente, ¿no? De que era algo, decía, esto parece de un cómic o de algo, o sea, como algo mecánico, como si tuviera vida propia, pero a la vez fuera metálico, como si fuera un objeto, ¿no? Y aleteando, que parecía como si fuera una especie de dragón por la parte de atrás, muy raro, o sea, un pájaro, yo lo califiqué como un pájaro metálico. Pájaro metálico, con ruido, que aletea por ahí. Qué raro todo esto, ¿no? Esto es muy raro, pero si es raro aquello que se encontraron tanto Antonio como Tony, aunque ya adelantamos, y repito, y lo perciben de formas diferentes, cuando yo le explico las características de aquello, cómo era, cómo volaba, cómo se desarrollaba, qué pensabais, qué sentisteis, mira lo que nos cuenta Antonio. Y iba echando chispas por atrás, como las chispas que puede echar un tubo de escape, o cuando pasas un hierro por el asfalto, que lo golpeas así, saltan como chispas, o las chispas de un punto de soldadura, algo muy raro, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Don David Cuevas ahora en esa parte que nos narra extrañas historias, cada vez más raro. Ahora chispas por detrás. Fíjate, eso es lo que nos cuenta. Es muy significativo porque ellos me contaban, especialmente Antonio me decía, mira, yo no sé lo que fue aquello, pero yo en los días siguientes lo pasé mal. O sea, tenía cierto temor a aquello, no sabía qué era, daba como mal rollo. Bueno, ¿qué puede ser eso? No lo sé. Pero claro, tenemos a un segundo testigo. Iba con él en el mismo momento, ¿no? Exacto, iban con él, ellos iban paseando, hicieron varios kilómetros y cuando están a las afueras pues se encuentran eso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos comentan la historia descubren que no lo han percibido de la misma forma. Y esto es muy interesante. Mejor que sea Tony, en este caso el acompañante de Antonio, el que nos cuente precisamente cómo lo percibe. Y mucho ojo a cómo imita los sonidos que él mismo pudo percibir
directamente. Esto no tiene desperdicio y creo que va a poner en contexto a todos los oyentes de Espacio en Blanco para que se hagan una idea de lo extraño que se encontraron y, bueno, que podía ser, es complicado, pero al menos cómo sonaba. Yo, como os voy a comentar, lo viví de manera totalmente diferente. De repente nos callamos y se escuchó un sonido de carraca que lo vi intentar imitar. Se escuchó como un can, 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 que iba aumentando de revoluciones. Can, 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 y de repente algo así. Que a mí me recordó, a mí me gustan mucho las motos, un motor bicilíndrico. Entonces yo me giré hacia el polígono porque pensé, lo mismo alguien está probando una moto, y a continuación, después de ese sonido, un rebufo de aire, a lo mejor 15, 18 segundos todo aproximadamente. La verdad que lo imita perfecto, ¿eh? Perfecto, para que nos hagamos una idea, pero fíjate, es que él lo escucha, pero no lo ve. O sea, uno lo ve... Qué curioso que haya dos testigos claro, ante la misma... hecho, y que cada uno evidentemente lo perciba de una manera diferente, ¿no? Claro, ambos lo escuchan, pero solamente uno de ellos ve aquel extraño pájaro metálico que luego sale volando, ¿no? Cuando le preguntó por, digamos, más detalles de cómo él lo percibe, bueno, pues Tony nos contaba lo siguiente. Y nos quedamos, es decir, ¿qué es eso? Yo me quedé mirando para allá, ya me giré a mi amigo Tony, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y él, vámonos, tío, vámonos. Le vi muy agitado de respiración. Yo lo raro es que no viera lo que él vio, pero no vi nada. Yo solo escuché. O sea, es que nos quedamos estupefactos del sonido. Era una vibración en el aire que la caja torácica retumbaba, como cuando vas a un concierto y los sonidos graves que te retumban en el pecho. Era algo muy potente, muy potente. Y luego él me dijo, era un pájaro. Luego ya emprendimos, me dijo que no, vámonos, Tony, vámonos. Estaba totalmente acelerado y ya me contó lo que había visto. Yo le dije, yo no he visto nada de eso. Yo escuchaba el estruendo la potencia que desprendía lo que fuera, y ya, claro, ya me comentó pues toda la historia. Qué curioso, David, ¿eh? Es muy llamativo, claro. ¿El lugar, mitad del campo, camino forestal? Sí, mitad del campo. Estábamos en el típico camino que, bueno, que sí, un coche con unas buenas ruedas puede pasar, pero un poco más, ¿no? De hecho, nosotros aparcamos el coche pues a varios kilómetros de sitio donde se produjo aquello. Fuimos andando con ellos, nos fueron contando detalles, y cuando nos paramos en el lugar donde ellos habían presenciado aquellos, cuando nos lo narran, ¿no? Es un relato que dura mucho tiempo, ¿no? Con muchos detalles. Ya sabes que cuando vamos allí, los que vamos encuestando somos muy pesados, ¿no? Preguntando muchos detalles y repreguntando lo mismo varias veces. Aquí hemos puesto lógicamente un resumen. Vamos a intentar sacar alguna conclusión de esta historia concreta. Es muy complicado, pero Pájaro dice que como metálico, negro, algo que da como mal fario. A mí esto me recuerda a algo que ya hemos hablado aquí en Espacio en Blanco. Hace algunos meses, de hecho, con Mikel Navarro, ¿te acuerdas? Sí. Tiene cierto paralelismo con aquel ser mítico en esto de lo insólito, ya conocido como el Mothman, ¿no? Este ser alado que apareció en Point Pleasant, en Virginia, ¿no? Cuando Miguel me enseñaba sus dibujos hace un momentito, me ha recordado esa figura, sí. Sí. El caso que investigó John Keel, que se convirtió en película hace algo menos de 20 años, ¿no? Con Richard Gere protagonizando la historia. Pájaro grande, negro, ojos rojos. Aquí los ojos no los tenía claros, pero sí que es cierto que es llamativo la figura de Pájaro, muy grande, con un comportamiento extraño, metálico, con chispas de atrás. O sea, esto puede ser un ave, es un ave muy rara, no tiene mucho sentido. Y ese sonido extraño, bicilíndrico, como lo definía Tony, no sabemos qué puede ser. ¿Puede tener esto algún tipo de paralelismo con algún ser ligeramente parecido o no a lo que se conoce como, o tenemos el precedente del Mothman? No lo sé, desde luego se ha arriesgado a decirlo, pero a mí es lo único, claro, si tenemos que comparar esto con un asunto ovni o con un asunto humanoide, a mí es a lo que más se me puede parecer. Y fíjate, Miguel, que hace un rato, estando con Rosa, recogiendo precisamente algunas llamadas de oyentes, nos ha llamado uno de ellos, Paco Carbonell,
y nos contaba que él, junto a otra persona, yendo en coche en una carretera en un pueblo de Valencia, hace 2 semanas, se encuentran con lo siguiente. Él me lo describe así: una especie de capote, de típico capote que utilizan los toreros, grande, como extendido, que de repente ven como les pasa, ellos van en el coche y les pasa a la misma velocidad, incluso aumentando la velocidad. Pero volando por... Volando. Claro, se quedan extrañados. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando siguen el camino, y aquello lo pierden de vista, y de repente lo ven más adelante en una especie de curva, y se dan cuenta de que aquello, sea lo que sea, tiene 2 ojos rojos, que los miran a ambos. Que ahora se asustan bastante, evidentemente, y no saben lo que es aquello desaparece. Bueno, pues curiosamente este caso nos lo narraban hace aproximadamente media hora y tuvo lugar hace 2 semanas. ¿Puede haber algún paralelismo o no? ¿Quién sabe? 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Hay más casos que queremos escuchar. Ahora vamos a lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Volvemos al mundo de los ovnis o...? Pues sí, aquí yo creo que no. Lo que nos va a contar nuestro próximo protagonista tiene mucho que ver directamente con lo que conocemos como casos OVNI, ¿no? Vámonos, en este caso, vamos a pasar de este pueblo de Madrid, muy cerquita de la provincia de Toledo, a Guadalajara, más concretamente un pueblo llamado Fuente la Higuera. Y es que el 28 de agosto del 77, según nos cuenta el testigo, pasó algo muy extraño. Junto al compañero Ángel Arroyo yo recogí esta historia justamente hace 2 meses ahora, el 21 de agosto de este año, ¿no? Y además esta es una historia que nos venía precisamente por parte de un oyente del programa, que quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo, que es José Luis Blas. Nos contaba una experiencia que él tuvo y nos comentaba otras tantas de su pueblo, de Fuente la Higuera, y una de ellas es precisamente la de esta persona, que se llama José Sánchez de Marcos. Así se llama el testigo a quien vamos a escuchar a continuación. Cuando nos desplazamos al pueblo, hablamos con él, y él muy amablemente, cuando le preguntamos por esta historia, nos dice: sí, yo recuerdo aquello me pasó a mí, si queréis os llevo a la zona. Pues nos montamos en el coche y lo llevamos al sitio donde él estaba pastando con sus ovejas. Hace, pues imagínate, hay que echar cuentas, hace 40 años, ¿no? Según lo que nos dice. Y él está ahí con las ovejas pastando y de repente algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dar paso a José y que nos lo cuente. Esto fue el día 28 de agosto del 77. Estando dando agua en la abrevadero a los animales, apareció un platillo volante, se iluminó el barranco entero, y entonces los animales y yo estábamos aquí sin movernos. Y aparecieron 2 siluetas altas, delgadas, con unos brazos muy largos y unas piernas muy largas, que estuvieron girando sobre ellos, sobre el platillo volante. Y estuvo 5 o 10 minutos y de repente desapareció. Y ya al desaparecer se quedó todo normal, como si no hubiera habido nada. ¿Cómo era el platillo? Pues una forma redonda, un platillo como una almeja. Forma de una almeja, pero más grande, claro. No, una dimensión no era grande, era una cosa redonda, pero no era una cosa grande, no, era más bien mediana. ¿Posado de alguna forma? No estaba posado, estaba suspendido a 20 o 30 metros del suelo. Y eso fue lo que estuvimos viendo a las 2 siluetas dentro, que ya no se acercaron ni nada, se quedaron justamente dando vueltas al platillo volante, hasta que desapareció. ¿A qué distancia estaba usted de aquello? 80 o 100 metros. ¿Los seres, más o menos, cuánto calculó usted que medían? De 2 metros por lo menos. Por lo menos 2 metros. De 2 metros para arriba. ¿Y cómo eran esos seres? Pues sin pelo, largos, delgados, con unos brazos largos, unas piernas muy delgadas y muy altos. Aparecieron después. A los 4 o 5 minutos veo los seres. Ya pasó un montón de años y se acordaba perfectamente de la experiencia. Sí, no recordaba muchos detalles muy concretos, muy específicos, pero a grandes rasgos recordaba bastante bien la experiencia tal y como hemos podido o como estamos pudiendo averiguar, ¿no? Esta noche en Espacio en Blanco. Bueno, pues cuando yo le preguntaba más detalles sobre el comportamiento de esos seres que están dentro de aquel platillo volante, como lo define, cómo se comportaban, qué hacían, cómo era aquello. Bueno, pues cuando le preguntaba todo este tipo de cosas, José nos respondía lo siguiente. Se ponen a dar vueltas sobre lo que yo le digo, si es un platillo volante o es lo que fuera. ¿Y a qué velocidad? ¿Más o menos iban rápido? No, despacio. ¿Despacito? Andando despacio, normal. Estaban dentro, en el platillo volante dentro de él, dando vueltas.
¿Y llevaban algún tipo de vestimenta? No, nada, no iban vestidos. Sí, iban en chichas, pero unos brazos el doble que los nuestros y unas piernas el doble, una cabeza redonda pelada, o sea que... ¿Y usted cuando vio eso cómo reacciona? No, yo me quedé aquí como estamos aquí ahora nosotros, acojonado. Puede marcharse por esta cuesta al corral, que hay un corral ahí, en el alto. Las dejé ahí, desaparecí de aquí, vamos, a toda pastilla. Y luego estuve todavía, eso fue el día 28 de agosto. Estuve aquí 3 o 4 días más, y acojonado me fui. Estar así todo iluminado cuando de repente se marchó. Y ya desapareció y ya no volvimos a ver más. Estaba concojado y estaba en chichas. Esto es muy curioso. A mí me pareció súper llamativo porque nunca había escuchado esta descripción de unos seres, ¿no? Efectivamente, bueno, pues comportamiento muy raro, ¿verdad, Miguel? Como extraño, muy teatral, ¿no? No sé si es la palabra, teatral. Pero él lo describe de una forma bastante, yo creo que bastante exacta, ¿no? Al menos en lo que respecta a los recuerdos de lo que vio aquella noche. Claro, anochecía, porque 10 de la noche aproximadamente, pero claro, estamos hablando de agosto, con lo cual, bueno, pues la luz no es lo mismo que a lo mejor cualquiera de estos meses en los que nos adentramos ahora, ¿verdad? Hay margen de las polémicas, de los cambios de hora y demás. Bueno, hay un detalle muy significativo, porque habrá algún oyente que dirá, oye, esto está muy bien, este hombre ve aquello, testigo único, nadie más puede de alguna forma confrontar lo que él ha visto, porque nos encontramos con un guardés que nos habló de que sí que recordaba cómo él contaba esa experiencia, no se ponía muy de acuerdo en la fecha, pero bueno, lo interesante es que, claro, llega un momento en que preguntamos, oye, ¿y los animales? Porque, claro, ¿cuántos animales había? ¿Cómo se comportan los animales? Y esto es lo que nos contaba. Esto iba yo con ellas. Eso sí es verdad. Los años que hace que no he ido con ellas y los años que hace que... O sea, tiene... Entonces, ¿usted dejó de venir aquí con las ovejas a raíz de lo que le pasó aquel día? Sí. Ya por la noche yo aquí no venía. O sea, usted cogió un miedo real aquello. Claro. Es porque, ya le digo, ni los animales, ni el perro, ni yo nos movimos. Los animales se quedaron todos mirando justamente a donde se veía el platillo volante. Sí, bebieron agua y ya cuando vieron el aparato ese, se quedaron todos mirando para allá. Y el perro que estaba aquí en cada mono así, igual, como si lo hubiera hipnotizado. Ajá. Se desapareció, salieron por ahí pitando las ovejas y el perro y yo. Y ya no... Eso fue lo que pasó. Y no volvió a aparecer. No volvió a aparecer, pero fíjate, esto es muy significativo. Él sí que va algunos días más, pero decide que no quiere volver. Y él no vuelve a pasar por ahí con las ovejas. O sea, y era una zona muy golosa, claro, porque ahí podían beber, podían pastar, era una de las zonas habituales donde la gente pastaba con su ganado. Fíjate lo que tuvo que ver este hombre, que de hecho nos decía, os voy a llevar, pero yo hace 20 o 30 años que no paso por allí. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Es por aquello que vio usted? Y me lo decía, no, por aquello que yo vi. Yo no quiero volver a ver algo así. No sé qué es lo que vio Miguel, pero te aseguro que se lo quedó grabado a fuego. Tanto como para dejar de pastar a las 500 ovejas que tenía en un lugar tan habitual para este tipo de animales como este. Un nuevo caso que nos ha traído David Cuevas. Forma de contacto contigo, si los oyentes te quieren contar extrañas historias que le hayan ocurrido. Bueno, pues un correo electrónico, tomad nota, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, todo junto. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. En Twitter estoy en dcuevasc. Y bueno, pues también el compañero Ramón Álvarez, que está ahí con el WhatsApp. Cualquier persona que quiera comunicar algo a Ramón, si es más sencillo por esta vía, pues él está encantado de recoger este tipo de historias y facilitármelas. Yo tengo el hombre un poco atareado en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, David. A ti, Miguel, y a ver qué pasa esta noche, en la vuelta. Te iba a decir, cuidado cuando vayas a casa, mira al cielo, por si acaso. Y tú mira al lado, a ver si ves alguna especie de capota grande y negra con ojos rojos. Me encantará. Y haciendo ruidos extraños que yo no voy a imitar. Me encantará. Feliz semana. Igualmente. Hasta luego. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Tenemos todavía más cosas que contaros. El cerebro humano está considerado por muchos científicos como el órgano más complejo y sofisticado. Un examen siempre hay que dormir las horas necesarias para fijar. Es mejor dormirte tarde estudiando que intentar estudiar por la mañana justo antes del examen. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto nos acercamos a los últimos descubrimientos sobre el cerebro. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco.
en Radio Nacional. Hola, somos Rosalía y Juan Carlos y queremos enviar un fuerte abrazo a todos los escuchantes de Espacio en Blanco desde Sudáfrica. Estamos dando la vuelta al mundo en nuestro 4x4 y ahora mismo hemos cumplido hace bien poco 500 días en nuestro primer continente, África, donde hemos recorrido 21 países y nada, estamos ya con la vista puesta en nuestro segundo continente que será América. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Chao. Y nos vamos hasta el Bierzo, una de las muchas zonas mágicas de este país, especial para nosotros, donde se va a celebrar el próximo fin de semana la segunda feria de Mundo Esotérico, Terapias y otra serie de cosas en Fabero. Y tenemos a alguno de sus organizadores, Justo Mar. Buenas noches, Justo. Hola, buenas noches. Como te decía, Justo, no te perdono el hecho de que no nos hayas invitado. Esa es parte de mi tierra, mis ancestros están por ahí en esa zona y no te perdono que no nos hayas invitado. Y además hace muchos años, como te contaba, dimos unas conferencias en Fabero, que aquello fue tremendo. Vino todo el mundo hasta de otros planetas llegaron. Sí, o sea, algo estratosférico. Estratosférico. Qué especial es Fabero, ¿verdad? Sí, está muy ligado a la cultura asturi, celta y es muy mágico. En el fondo es una zona para perderse y olvidarse de los formalismos y dejarse llevar en el fondo y disfrutar. Sí, señor. Apúntate que no te lo perdono el hecho de que nos hayas invitado, pero es curioso, Fabero antes era un pueblo, me permites que digas, no sé si sucio, oscuro, lleno del polvo. No se pueden ver todos los días y en el fondo es dejarse llevar y disfrutar un poco, abrir otros mundos, otros campos, que muy bien hacéis vosotros. Por cierto, decirte que contáis con fieles seguidores en la provincia de León, que lo sabréis, pero son fieles de hace muchos años. Qué bien. Tengo datos de lo que se pasó el año pasado. No sé si sigue colaborando el Ayuntamiento de Fabero. Sí, por supuesto. Inestimable ayuda del Ayuntamiento de Fabero y, por otra parte, la Asociación Cultural, que es la promotora, el Sestil de Ascura, que, bueno, el máximo representante está ahí, Lolo, que es un súper dibujante y organizador, y, bueno, es el que ha creado el cartel de este año. Algo sorprendente para vivir allí en Castilla León, concretamente en esa zona mágica del Bierzo. Os estamos invitando este próximo fin de semana, 27, 28 y 29. No podemos ir porque nosotros estamos en Albacete, pero nos apuntamos a la siguiente. Luego también los bares de la villa, veo aquí, dan tapas mágicas. Sí, va a haber tapas mágicas, va a haber un concurso de dulces mágicos con premios y degustaciones y no nos podemos olvidar. Estamos en el Bierzo y el sábado por la noche una queimada ritual y una especie de mágica que, bueno, ya sabemos que viene de la tradición celta, que para ellos era la fusión de los tres elementos. Qué chulo. Y realmente es purificar el cuerpo y las almas de los asistentes, como decían nuestros ancestros celtas. Y supongo que también habrá choricito de ese rico de Molina Seca y botillo y esas cosas buenas que tenéis ahí, ¿no? Por supuesto, no puede faltar manzana de reineta y, bueno, y también los famosos magostos que están a punto de caer, y ahora en noviembre, que todos están con el Halloween y demás, aquí reivindicamos las fiestas tradicionales ancestrales, como es el magosto, que está muy conexionado con el Samaín celta, de la Noche de los Muertos, y la verdad es que decían, y para concluir, que cada vez que se asaban las castañas se liberaba por cada una un alma del purgatorio. Y qué ricas esas castañas del Bierzo. Consultas, talleres, exposiciones, pintura, música y mucho más en Fabero este próximo fin de semana, 27, 28 y 29. No os lo podéis perder. Justo, dime una forma de contacto donde nuestros oyentes pueden tener más información. Sí, una manera muy práctica y que está muy actualizada es a través de la red social de Facebook de la asociación, que es el Sestil de Ascura. Ascura es con S y Sestil las dos con S también.
El Sestil de Ascura. El Sestil de Ascura. Lo buscan por Facebook y ahí tienen toda la información y todos los paneles. Es una manera de que interactúen si quieren y demás. Perfecto, lo pondremos también nosotros en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes tengan más información. Enhorabuena al Ayuntamiento de Fabero, al alcalde y a la gente que se preocupa de que también esto es cultura, y sacarlo y quitarse esas historias que nos vienen de fuera y reivindicar en este tiempo nuestras tradiciones. Justo, espero verte, me debes una, no me quiero perder la próxima allí en mi tierra, en esa tierra que yo tanto la siento cercana, y te deseo lo mejor. Enhorabuena por el trabajo. Mil gracias, estéis todos invitados y saldremos con las pilas cargadas. Gracias por todo. A ti, Mundo Esotérico, la magia llega a Fabero 27, 28 y 29 de octubre. ¿No hemos dicho dónde? ¿Hay un pabellón o algo? Sí, es un recinto ferial y también en la Casa de Cultura que se va a combinar, pero bueno, fundamentalmente la mayoría van a ser en el recinto ferial. Perfecto, guárdame unas cuantas castañas de esas del magosto y nos vemos prontito, ¿vale? Las tienes reservadas. Fuerte abrazo. Quedáis emplazados en breve, ¿de acuerdo? Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, para todo el equipo de Espacio en Blanco, con Miguel Blanco y su excelente equipo de trabajo. Desde que escuchamos estos programas hace 2 años, no hemos podido dejar de hacerlo. Muy interesante, nos encanta el mundo del misterio. Un saludo muy especial de nuevo de Bogotá, Colombia, Alberto y Ricardo del canal de Ingeniería del Misterio. Chao. Un ejemplo más desde el lugar donde se nos escuchan 100 y pico países, según un estudio que hicimos una vez. Saludos para todos los que estáis ahí en la radio online o a través del podcast escuchando el Espacio en Blanco. Y ahora a las 3:38, 2:38, nos vamos a la colina de Tara. Regresa uno de nuestros habituales y nos lleva de viaje. Ya veréis qué curioso. Nuestro derviche. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, un placer volver a Espacio en Blanco. Te he echado de menos, te he seguido durante el verano, te he seguido, sabes que hemos estado en contacto, pero te he echado mucho de menos. Nosotros a ti también, y aquí estamos de nuevo juntos, reunidos. Y como decía, has cambiado las arenas del desierto, el calor de esos lugares por los que a veces hemos transitado tierras santas, de donde van los derviches, los sufíes, por el norte, países del norte. Fíjate que yo vi el desierto, lo vi por primera vez contigo, y tú sabes que a mí el desierto me tocó el alma como pocas cosas me han tocado el alma en esta vida. Sin embargo, yo te digo que cuando llegas aquí, cuando llegas a Irlanda y ves esta naturaleza, yo el otro día me dio por pensar y dije que el desierto es un vacío que te llena de vida, pero es que la naturaleza que ves aquí es pura vida que te llena cualquier vacío. Es algo increíble. Yo aquí he aprendido, Miguel, que la mejor mezquita, que la mejor iglesia y que la mejor sinagoga puede ser la colina de Tara, puede ser un bosque inexplorado, puede ser cualquier zona donde esa madre naturaleza se te presenta como sacrosanta, porque realmente lo es. Y lugares, has cambiado la arena por el verde de la naturaleza, y lugares donde se puede escuchar música como esta. Música que llama a la fiesta, quizá alrededor de la colina de Tara, el lugar más sagrado de Irlanda. ¿Pero qué es esto de la colina de Tara? ¿Dónde está situado? Esto es uno de los lugares, desafortunadamente o afortunadamente, depende de cómo lo miremos, más desconocidos. Es uno de los puntos de poder más desconocidos para nosotros en España o para Europa. Pero cuando llegas aquí, la colina de Tara es símbolo de majestuosidad, de un poder ilimitado que no se sabe bien de dónde viene, pero que te atrae, que si tienes alguna vinculación mística, que si tienes algo que hacer aquí, algo que tu espíritu crea que hacer aquí, tienes que ir a Tara. En Tara, fíjate, en Tara se coronaron todos los reyes humanos y no humanos que poblaron esta isla. En Tara llegó San Patricio a Tara, llegó San Patricio y desde allí, en el año 431, mostró un trébol de 3 hojas enseñándole a la población celta
el secreto de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la población celta que conocía, que tenía como símbolo el triskel. Recordamos que el triskel es nada más ni nada menos que el símbolo por excelencia de la comunidad celta, y que son 3 espirales unidas. Cuando le muestra este símbolo San Patricio a la comunidad celta y le habla de que el universo son 3, resuena en sus corazones tanto que a partir de ese momento van a hacer el cristianismo celta, se va a extender por toda la isla, va a ser parte intrínseca de esta población. Y realmente la colina de Tara es donde empieza todo esto. Es también donde aquí, cuando los irlandeses recuperan su independencia, cuando luchan contra los ingleses por su independencia, es a la colina de Tara donde acuden. Y la colina de Tara puedes encontrar la cruz de San Patricio, una cruz que puede tener aproximadamente 1000 y pico años, pero también te vas a encontrar con una piedra fantástica, una piedra que se supone que llegó aquí, dice el Lebor Gabála. El Lebor Gabála es un libro que compilaron los monjes irlandeses, pero intentando proteger la historia celta de Irlanda. Esto no se ha hecho en ningún otro lugar. Sabemos que cuando el cristianismo o cualquier otra religión llegó a cualquier país, lo que hizo fue invadirla, pisotear esas tradiciones y poner encima las suyas. Aquí en Irlanda el cristianismo respeta, el cristianismo celta de San Patricio y de Santa Brígida respeta la tradición celta y compila, los monjes van a compilar la historia de las invasiones de Irlanda, una historia celta, la va a combinar con el cristianismo pero respetando su esencia primera. Y todo eso sucede ahí en Tara. Y todo eso sigue vivo todavía, ¿verdad? Muy vivo, es un espíritu muy vivo y además es una fuerza muy viva que puedes sentir solamente estando allí, solamente pisando. Alrededor de la colina, realmente Tara decimos que es una colina, pero realmente son 2 colinas, hay unas perforaciones, hay unos surcos que no se sabe muy bien por qué están hechos, que desde el cielo se ven como si fuera un triskel, una forma mágica, que no sabemos muy bien a qué pertenece eso. En cada punto de esta colina hay lugares mágicos, hay un lugar que es el espino blanco. Allí es donde muchísimas personas van a colgar sus deseos porque piensan que es un sitio protegido por las hadas. En tanto que tú te acerques a ese espino con el corazón limpio, las hadas te van a ser favorables. Pero si tú tienes una mala intención y le cortas una rama al espino o le pisas sus raíces o haces algo malo, cuidado con las hadas porque son tan buenas como también vengativas. Como revoltosas. Vamos a tener que visitar de nuevo esa taberna del Derviche Blanco para que nos cuentes muchos de los misterios que hay en esa tierra que ahora estás. Pero aquí leo que hay Drunlim, pequeños montículos en forma redonda y de origen glacial, que parece que son las entradas al inframundo donde habitaban los antiguos pobladores de Irlanda. Sí, de hecho Tara es un Drunlim, no deja de ser esto, no deja de ser una colina de origen glacial, y se supone, cuenta el Lebor Gabála, que en la última de las invasiones de la isla de Irlanda, una invasión que precisamente nace de A Coruña, de Brigantia, cuando los hijos de Nil, o los hijos de los descendientes de Nil y los hijos de Breogán, intentan conquistar la isla, y en la isla se van a encontrar con una raza de seres, dice el Lebor Gabála textualmente, yo sé que esto te va a gustar mucho, son seres que vinieron en barcos que descendieron del cielo, ocultos por nubes. Qué bonito. Te estoy hablando, Miguel, de un legajo de un libro del siglo que tiene el más moderno que se conoce, es del siglo XI, pero estamos hablando de una tradición antiquísima. Venidos en barco del cielo. Venidos del barco del cielo, pero ojo, que estos barcos estaban ocultos por nubes. Curioso. Curiosísimo. Yo te digo que cuando lo leí me vino tu nombre a la cabeza por
bueno, por diversas razones que tú no sabes cuáles son. Y no deja de ser sorprendente. No deja de ser sorprendente este relato, y que después, cuando el Lebor Gabála se traduce al inglés, y se traduce recientemente, no pienses que esto ha sido difundido en el siglo XVIII y XIX. No, el Lebor Gabála se traduce al inglés a mitad del siglo XX. Cuando los eruditos leen esto, intentan postular que es que los Tuatha de Danann, que es como se llamaba esta raza de seres venidos del cielo, lo que hicieron fue quemar sus naves, y que de ahí salió el humo negro. Pero eso no es lo que te pone el Lebor Gabála. El Lebor Gabála te pone que ellos descendieron del cielo y que sus naves estaban cubiertas por nubes. Ahora usted, señor erudito, puede decirme lo que usted quiera, pero eso es lo que pone en el libro. Curioso, Manuel, cuando rascamos un poco en los orígenes de ciertas culturas o de muchas de las culturas de este planeta, aparecen individuos como estos, venidos del cielo. Tuatha de Danann, un nombre que parece malayo, camboyano, indonesio, parece oriental, ¿verdad? Qué nombre tan extraño. Y sin embargo, representa a los antiguos pobladores de Irlanda. También me he acordado de ti mucho cuando he subido a la calzada del gigante. También tenemos que decir que en este libro, en el Lebor Gabála, se habla de gigantes no humanos que poblaban la isla de Irlanda muchísimo antes que esta gente venía del cielo. Son los fomores. Los fomores también puede ser que en esta raza, en los fomores, tengamos el origen de la moderna fiesta de Halloween, que aquí se llamó Samaín, porque aquí a los antiguos seres humanos que habitaban esta isla, estos gigantes, los fomores, según el Lebor Gabála, le propusieron un truco o un trato. Es decir, que o los destruían o a cambio de perdonarles la vida a estos seres humanos, tenían que entregarle a los fomores, a los gigantes, un tercio de sus cosechas y de sus hijos. Solamente así, en esta noche de Samaín, del 31 de octubre al 1 de noviembre, lo que sería Halloween, solamente así podían salvar la vida. Y la calzada del gigante, aquí realmente Irlanda está llena de leyendas de gigantes, es uno de los sitios más increíbles de Irlanda. Cuenta la tradición, no sé si nos va a dar tiempo a relatarla. Lo haremos si es breve y si no lo haremos en otro día. Pero cuéntame, ¿qué relata la leyenda? Básicamente lo que te está diciendo es que el gigante de la isla de Irlanda intentó pasar a visitar al gigante que vivía en Escocia, quizás para quitarle la fama, porque parece ser que el de Escocia tenía fama de ser muy grande, muy fuerte, y que este gigante, el de Irlanda, empezó a hacer una escala, una especie de pasadizo, y que así pasó a Escocia. Cuando vio el tamaño del gigante escocés, se volvió corriendo. El escocés, que tonto tampoco era, empezó a seguir al gigante irlandés, y el irlandés se metió en su casa e hizo que su mujer lo vistiera de bebé y lo acostara en una cuna, de tal forma que cuando llegó el gigante escocés, llamó a la puerta, pues la mujer lo invitó a pasar. El gigante escocés le preguntó por su marido, que había venido a retarlo, y la mujer le dice, bueno, pues está trabajando en el campo, ahora vendrá, o sea, aquí solamente estamos mi hijo y yo. Claro, cuando el escocés ve el tamaño que tiene el bebé, piensa que su enemigo posiblemente mida 3 veces más. La mujer del gigante irlandés está muy cuca y le ofrece un poco de pan y un poco de agua, pero en el pan le mete un yunque. Parte la barra de pan, la que tiene el yunque se la da al escocés, y la que está sin yunque se la da a su marido, al bebé. Y cuando el gigante muerde el yunque, lógicamente se resiente, pero se sorprende de que el bebé se coma el pan sin ningún tipo de dolor. Así que decide levantarse, irse corriendo y destruir esa calzada para siempre. Hoy en día puedes ver desde Irlanda, desde la calzada del gigante, puedes ver Escocia. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Oye, han estado tranquilitas las redes. De vez en cuando no preguntan porque están atentos al programa. Bueno, siempre están atentos al programa, digo yo. Hoy lo que ha ocurrido es que los oyentes estaban especialmente locuaces. ¿Ah, sí?
Entonces, hablar de duendes les ha despertado las ganas de compartir sus historias. Y hemos pasado mucho tiempo escuchando historias de los oyentes, historias muy bonitas. El mal de ojo, por ejemplo, es uno de los temas que les ha llamado mucho la atención. Nos ha llamado un oyente argentino que vive aquí en España, en Málaga, Javier Íñigo, y nos ha corroborado que efectivamente el mal de ojo existe. Nos ha dicho que él es arquitecto, ha sido siempre muy escéptico, hasta que lo experimentó él mismo y su propia mujer. Su mujer fue la que se lo quitó, sanándolo a través de unas oraciones que había aprendido de su suegra. Y bueno, y efectivamente llegó hasta a vomitar para sacarle el mal de ojo. Hemos hablado algunas veces de ello, pero tenemos que retomar el tema. Pues sí, porque interesa mucho. Tenemos 5 ganadores y un congreso. ¿De qué quieres que hablemos? Lo que quieras. Pues bueno, la semana que viene nos vamos. Estamos en Albacete, en el Palacio de Congresos, y vamos a hacer desde allí un programa muy especial. Y la entrada, como siempre, es libre hasta completar aforo. Importante estar allí a partir de las 9:30 para ir cogiendo asiento, y a las 10 arrancamos puntuales. Os esperamos a todos los oyentes, gente venida de diferentes partes de España, y vamos a dar unos cuantos abrazos. ¿Ganadores del concurso de hoy? Tenemos a 5, como de costumbre: Marisa Alfaro de Madrid, Carlos de la Huerga, nos ha llamado desde Zamora, en el Facebook Sheila Herrera, desde Alicante Tony Villanueva y María Jesús Aguilar de Córdoba. Simplemente tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacionblanco@rtve.es. Vale, y estamos lanzando una nueva sección de corresponsales, de esa cantidad de personas que nos escuchan en muchas partes del mundo. Y que quieren contarnos cómo se vive, cómo se siente, qué pasa en el mundo del misterio fuera de nuestras fronteras. Se les apetece contarlo aquí, en el Espacio en Blanco. Y bueno, tan sencillo como ponerse en contacto con nosotros a través de este correo electrónico que tantas veces decimos, y nosotros ya os llamamos, y en breve empezaremos a escuchar esas historias. Ya tenemos alguna que otra que esperábamos escuchar hoy, pero no nos ha dado tiempo. David así que... ha tenido la culpa. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Feliz semana. Nos vemos. Hasta Albacete. Nos vemos en Albacete.